Tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ver. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Están, bueno, ustedes creo que es lunes, ¿verdad? El último día. Ahora abro mi lista. Y a ver, ruido aquí. 4 IB 77. Sí. Bueno, acá está. Ahora sí. Bueno, vamos a ver en qué nos quedamos. Déjenme pasar esto. Acá está. Bueno, dice, creo que con ustedes, y acá en mi lista anoté, hoy es jueves. Creí que, bueno, estoy medio confundida con los días. A ver, hoy es 27, ya. Y ya anunciamos también la fecha del examen y puse ahí lo de la primer entrega, ¿no? Bueno, he estado recibiendo ahí ya cómo van conformando sus equipos en el transcurso de la semana, más tardar, si los que falten, es más tardar mañana para ya cerrar la semana y poder consolidarlos todos. ¿Qué otra cosa? Y si avanzamos muy bien el día de hoy, hasta es muy buen tiempo, y quizás el lunes ya no sea necesario conectarnos, sino a lo mejor ya nada más un repaso, porque nos tocó lunes. Sí, hoy acabamos entonces. Miren, vimos ya ICGM simplificado y nos quedamos acá, entonces, NUCREC, ¿no? Ujú. Veríamos otra adicional y yo creo que con esas, para no saturarlos, ya dejamos las otras de problemas y demás para el segundo parcial. Sí, podemos avanzar muy bien hoy. Entonces, miren, si nos quedamos aquí en cómo ir estableciendo la metodología de NUCREC, ¿no? Finalmente van muy de la mano ahorita que les dije, conforme vayamos viendo herramientas, déjenme poner esto en silencio, vayan incorporando sus ventajas, desventajas y pues en el caso de NUCREC dijimos, es un sistema multiplicador, ¿sí? Se basa también ya de lo que venimos trabajando con ICGM simplificado, pero aquí, a diferencia de la escala que maneja ICGM con un código máquina o un código equipo que la máxima es de 10, pues NUCREC solo lo hace del 1 al 4, ¿no? Y pone un factor específico o el principal diferenciador va a ser esto, ¿no?
que las solicitudes de mantenimiento aquí se basan o ayuda a tener una mejor toma de decisiones con base en el rango del solicitante, ¿no? Y obviamente quien está determinándonos la necesidad de urgencia y la criticidad del equipo. Entonces, vamos a ver esto que nos faltaba y ahorita explicamos un poco más de la escala. A lo mejor ya no recuerdo si alcanzamos a explicarlo. Está. Bueno, ¿qué les dije? Ustedes vayan sin necesidad luego de ver apuntes o de que estén ustedes repasando cómo lo pudieran explicar, ¿no? Más fácil. Entonces, siempre busquemos relacionar las primeras y tercera categoría o clasificaciones y en nuestros diferentes rangos de escala, sí que en este caso del 1 al 4. Las emergencias, dijimos, están dadas para equipos que nos van a afectar, que si sucede una emergencia y lo estamos viendo desde ese nivel y nos impacta en un equipo vital, nos pone en serios problemas, ¿no? Y así respectivamente, conforme va disminuyendo aquí el valor, y el mínimo que podemos obtener pues es acá, hacia el 4, ¿no? Y luego dije, ya aquí les di la definición que establece NUCREC como concepto, ¿no? Ahorita vemos ventajas y desventajas, ¿sí, no? De que algunos entiendan o que quede bien claro cada una de las definiciones de esta escala, ¿no? Y lo que les estaba último por comentar, la escala del rango del solicitante. ¿En qué se basaba la escala del rango del solicitante? Como su nombre lo dice, se refiere a la posición que nos está solicitando el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, si decimos, y vamos haciéndolo con esta misma lógica, si el equipo, si es una emergencia afectando un equipo vital, generalmente, ¿de dónde vienen esas solicitudes? Generalmente, ¿quién nos hace esa solicitud? Es urgente, ya es una emergencia y necesitamos que lo atiendas ya. No es para dentro de una hora, es en este momento, ¿no? Porque genera emergencias. Entonces, vinculándolo, ¿qué posición jerárquica dentro de alguna estructura organizacional puede ser la que abarque el número 1? ¿Como cuáles dejaríamos? ¿Puede ser producción? ¿Y su nivel más alto, el nivel más alto en producción? Gerencia de planta. Gerencias, sí, ¿no? Gerencias, ajá. ¿Qué otros pueden estar aquí? ¿Directivos? Bueno, como Pues CEO. sí, directivos, ¿no? O dirección, vamos a dejarlo. Efectivamente, dirección. A ver, lo voy a ir dejando así. En alguno de los casos, a lo mejor me voy a bajar después de gerente, quizás una jefatura, ¿no? Jefatura, pero ahorita comento más especificaciones, ¿no? Después, pues ahora sí lo que comentaste, lo que comentó su compañera, generalmente aquí lo dejamos con línea, los solicitantes que vienen de línea de producción, ¿no? Pueden ser supervisiones, pueden ser coordinaciones, una coordinación. En algunas otras empresas también le llaman inspectores. Cuando no es tu supervisor de turno, pues dejan también al inspector de producción, ¿no? Dependiendo. Ahorita lo adaptamos un poquito. Y en la escala número 3, aquí NUCREC nos dice, si ya empezamos con el nivel más alto y después nos fuimos casi a todo a la carga más pesada con el equipo de producción, ¿no? Y que interactúa directamente con mantenimiento. Para el número 3,
dejémosle, dice, como las posiciones que están intermedias, ¿no? O sea, como que ni de aquí o de allá, ni de arriba o hacia abajo, sino dejémoslo como los mandos medios. Y el último, le dice acá que cuando le dimos la escala mínima, ¿no? Por decirlo así, lo que casi para relacionarlo, aquí los equipos que no son de mucho uso, pues déjalo igual aquí como, ya ahora sí, todo lo que sobre de tu estructura organizacional, ¿no? En este caso, lo determina así con ese concepto, como los demás, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con ustedes, esto que yo marqué de rango del solicitante, y Eric, En los mandos medios, como tal, ¿qué departamento sería? podríamos incluir aquí posiciones administrativas, eh, almacén, almacenes, en posición operativos, ¿no? Administrativos, operativos, ¿no? Un operador de producción, que ya lo dejan a ese nivel, mandos medios. Otro podría ser que otra administración, ya tenemos las coordinaciones, hasta ahí podríamos dejarlo, ¿no? Como mandos medios, ¿sí? Y qué bueno que ahorita señalas esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde podríamos darle hasta dónde llegaría mi definición, mi marco, ¿no? Que me estructura de aquí hasta acá, pide solicitudes. Entonces, por eso lo estoy ahorita coloreando de este color. Tiene que basarse a la estructura organizacional de la compañía. Si bien Nucrec nos está dando una referencia, más o menos ahí por dónde debemos trabajarlo, de dónde vendrán esas solicitudes en cada una de las escalas, pero a veces les he comentado, creo que he puesto el ejemplo aquí el caso de la industria cementera, ¿no? Ahí era muy difícil o la posición que obtuve todavía en esos tiempos, casi después de recién egresada, yo creo como a los 3 años que ingresé a este tipo de industria, a una posición, la mía era por acá, ¿no? Más administrativa y ya a nivel técnico. Vamos a dejar aquí también técnicos, ¿no? Los que les toca estar recorriendo a pie de máquina ciertas solicitudes y demás. Entonces, era y bueno, con varias responsabilidades, digamos que un nivel, una posición eh, a nivel coordinación, que pudiéramos denominarlo en otro tipo de empresa, y también por la percepción del sueldo, ¿no? Pero en este caso, a veces veíamos aquí, en lugar de esto de gerencias, direcciones, en ese tipo de industria generalmente se veía aquí con el nombre de coordinaciones, ¿no? El coordinador del área de procesamiento, el área de clinker, el del área de la explotación de la mina, y así, respectivamente. Entonces, coordinaciones son las que muy senior, esas posiciones, y con eso me refiero a que no por el nombre de tener una coordinación, ellos sin problema están llevando algunos roles de gerencia, ¿no? Y a lo mejor aquí puedes adaptarlos y muy ad hoc ahorita el ejemplo que estoy dando de la industria cementera. Quizás aquí los gerentes o directores es difícil que estuvieran más involucrados en una toma de decisiones, aunque fuera de emergencia, ¿no? Acá realmente las coordinaciones llevan hasta la gestión de una planta de concretos, de una planta dentro de las plantas cementeras las principales áreas y así respectivamente, ¿no? O sea, como que estas sí las dejan solo para acá, estas dos, para entrega de resultados,
aprobaciones de estrategia, definición de objetivos, ¿no? Entonces, tienes la flexibilidad con UCREC en esta categoría del rango del solicitante a realizar tú la adaptación con base en la estructura organizacional de la compañía y, bueno, tomando esta principal referencia como tu nivel 1, el más alto de la posición jerárquica, y de acá puedes ir tú definiendo estos alcances de posiciones, ¿no? A lo mejor dices, aquí no llegamos a gerencias ni a direcciones, aquí el nivel máximo son jefaturas, son coordinaciones, y así te vas bajando la escala conforme a tu estructura organizacional, ¿sí? Recuerden que estamos hablando que generalmente este tipo de herramientas está basado también o tiene la finalidad de que pueda llevarse a cabo una implementación de esta herramienta, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, lo bueno de esta escala es que no es algo similar cuando hablamos acá de lo de los códigos, ¿no? Que no está escrito en piedra, pero finalmente sí nos ayuda a tener o partir de esta primer base, ¿ok? Lo mismo para acá. En necesidades de urgencia y criticidad del equipo, aquí dijimos, para la criticidad del equipo, déjalo en vitales o velo clasificando así. ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? ¿O no? No, ya, es que escuchaba ruido. Vitales, les dije, por aquí relacionémoslos con algo así como con los importantes, equipos que tienen impacto en la moral o en la productividad, si no tenemos esa disponibilidad. Y aquí dijimos que se pudiera relacionar un poco con nuestros equipos triviales, ¿no? Poco uso o impacto mínimo en la producción. Entonces, NUCREC incorporó algo más en su escala de criticidad del equipo, por así decirlo, y le sumó esto, ¿no? O sea, busco un equipo de apoyo sin duplicidad, es decir, sin esta maquinaria no puedo continuar la producción, ¿sí? Y nuevamente, aquí también tenemos o podemos nosotros buscar esta adaptación al giro o contexto operacional de la compañía, ¿sí? Entonces, ya aprendida la escala, ¿no? Y ya vista estas definiciones que les digo, el factor predominante o de donde surge la necesidad de esta herramienta fue por la problemática que se estaba dando en las diferentes empresas, ¿no? Donde todo mundo tiene solicitudes y pues generalmente estos rangos son los que movían la aguja en qué actividad hago primero, ¿no? Y no el de mantenimiento. Entonces, ayuda en gran parte, en la mayor medida, ayuda a centrar este tipo de decisiones, ¿sí? Y recordemos, pues es un sistema multiplicador, entonces voy a multiplicar la escala de necesidad de urgencia por el rango del solicitante y por la criticidad del equipo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí de NUCREC? No, profesora. Profesora. Gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a poner aquí en este espacio, no quiero dejar por hecho que está todo bien entendido y mejor trabajemos un ejemplo. A ver, les estoy diciendo que NUCREC va a usar estas escalas y siempre los unos van a ser, dijimos, lo que ya debes atender, ¿no? De manera inmediata. Entonces, el 1 por default va a tomar la primera atención, ¿sí? Entonces, imaginemos aquí ejemplos, ¿no? Y ahorita si quieren los calificamos. Un ejemplo,
algo muy solicitado en la industria. A ver. Vamos a poner una inspección en línea, una inspección de la línea. Inspección rutinaria en línea de producción, ¿no? Entonces, ¿Podría ser de una inyectora maestra? una máquina de inyección. Ujú. Si quieres, mejor ponemos acá esta para hacer otra. Ahorita la. Ujú. Ahorita la ponemos. Bien. A ver, inspección rutinaria en línea de producción. Así, ¿no? Que es lo más, les digo, lo más común. ¿Qué tipo, qué clasificación, qué valor le damos a esa necesidad de urgencia? Esto es mi problema, ¿no? O mi solicitud. En la escala de necesidad de urgencia, ¿cuánto le daríamos? Un 3. ¿Un test 3, maestra? ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es un trabajo, como su nombre lo dice, rutinario y de mantenimiento preventivo, ¿no? Y luego decimos que es por, ¿no? Generalmente, ¿quién nos hace ese tipo de solicitudes? ¿Los operarios o técnicos? Puede ser de acá o directamente de estos, ¿no? ¿Cuándo viene la inspección ya? ¿A qué momento vas a requerir que te pare la línea para hacer la inspección de rutina, ¿no? Entonces, si dudamos en alguno, pues es rápido la escala o bueno, ahorita con la información solo que tenemos. ¿Qué me dijeron? 3. ¿No? Sería esta, ¿no? ¿Qué valor? 3 o 2, dependiendo. Ahorita nada más a manera de ejercicio, ¿no? Y así en el examen nos dieran más información, bueno, ya ahí sí debe quedar más clara y sin dudar que seleccionamos. Bien, y en criticidad al equipo, ¿qué escala daríamos? 3 también. 3. Un impacto en la moral. ¿Sí causaría un impacto en la moral o en la productividad? Sí, porque al momento de hacer la inspección se tendría que parar unos minutos la línea, ¿no? Pero si es rutinaria, ya no está ya está más planeado, ¿no? Está más organizado a que no nos afecte mucho en la producción, ¿no? Finalmente vamos a tener que cumplir con los cuellos de botella, o el producto que estemos entregando, ¿no? Entonces podría ser a lo mejor vital, porque la inspección se debe hacer rutinariamente para que no haya precisamente pues sí, que se detenga la producción. ¿Qué dicen los demás? Acuérdense que también vamos a ir ligando un poco los escenarios con el nivel de atención, ¿no? Yo digo que es 4, ¿no, profesora? Sí, Porque 4 como más. ya está planeada o Sí. contemplado, Ujú. ya no tiene tanto impacto. Sí, queda mejor por acá, ¿no? A lo mejor ahorita vemos uno con vitales para que quede más clara la definición. Bien, vamos a ponerle entonces 4. ¿Cuánto nos da aquí? 36, ¿no? Sí, mis. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Qué, Ah, ¿Cuál sería un ejemplo de los equipos de apoyo sin duplicidad? aquí les comenté, ya no, qué bueno que lo preguntas, porque yo no me acuerdo si lo había explicado o no. Les dije, esto de equipos de apoyo sin duplicidad, o sea, no hay otro torno, no hay otra, bueno, ahorita mencioné uno no hay otra paletizadora con esas características, no hay otra ensambladora. Generalmente vamos a poner ese en el equipo, en la industria automotriz, ¿no? Que son líneas continuas para el ensamble de un auto. Eh,
requiero de esos modelos, esos moldes, ¿no? De esa programación de software. O sea, si me falla en la parte de un proceso, un equipo o maquinaria, no puedo pasarlo a otra línea de producción para que se termine de elaborar el producto, ¿no? Porque sin ese equipo o máquina específica, como tal su nombre lo dice, sin duplicidad, no hay otro igual con esas características en la planta, ¿sí? Por mencionar uno, pues es muy común también, luego acá nos sucedía, las paletizadoras, ¿no? Las etiquetadoras, una con características especiales, sopladoras, que son las que requieren cambios de moldes, ¿no? Y ya esos cambios de moldes ya van adaptado a la producción que estás emitiendo, ¿no? Entonces, no hay otro igual. Y si dicen, bueno, me falló aquí, pásalo a la otra, a la sopladora número 8, no va a haber forma de que continuemos la producción, ¿no? Entonces, si llega a haber este tipo de situaciones, paros, ¿no? No llega a convertirse en una emergencia, ¿no? Y hay que hacer la distinción en conceptos. Una emergencia como tal, algo que puede impactar daños a la propiedad, daños a la comunidad o a las personas, ¿no? Y que sí, pues por supuesto aquí nos generaría pérdidas económicas, sí, a lo mejor importantes, altas, ¿no? Pero no a este grado. Y finalmente detona algunos paros. No hay otro equipo igual en el que podamos continuar la producción, ¿sí? ¿Se entiende este? Sí, profesora. Gracias. Y adicional, por eso les digo, aquí quizás esté un poco más complicado porque ya venimos manejando los conceptos de recursos, ¿no? Recurso vital, importante y triviales. Fíjense que aquí yo para que lo vayan relacionando, por eso les dije, como que aquí relacionen esto con vitales, que sí lo dejó Nucrec así como su nombre lo dice, vitales como tal con la definición. Y aquí cómo relacionarlo, genera un impacto en la moral o en la productividad y estos de poco uso o mínimo, relacionémoslo algo con los equipos triviales, ¿no? Bueno, entonces dijimos, pues nos dio esta inspección rutinaria un valor de 36. Ok, bueno, y aquí me dijeron una máquina de inyección. Vamos a ponerle aquí una máquina de inyección, pero con falla en, ¿qué será? El sistema mecánico. Ok, así, dejemos ese. La máquina de inyección nos está dando fallas, ¿no? Algunas señales de alerta, tenemos que resetear y bueno, ya dependiendo el tipo de falla que nos está alertando en el sistema mecánico. No sabemos si sea de motor, bandas, partes rotativas, ¿no? Entonces, así, en términos generales, falla en el sistema mecánico. Bien, ¿cómo clasificaríamos aquí? ¿Qué valor le damos a esa necesidad de urgencia? Sí, sería, bueno, es que estoy entre emergencia o paro, maestra, porque puede que exista otra máquina de inyección y eso sería solamente el paro en esa ya que tenemos, ¿no? Pero si solo es la única, podría ser de emergencia. ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí, paro. sí, ¿no? Como que está mejor en esta. Como dices, a lo mejor si hay otra o no. Nosotros no sabemos, vamos a quedarnos solo con la definición y trabajarla con Nucrec. Así, 2, ¿no? Y luego, generalmente, quien la solicita te está reportando falla y que le atiendas el problema. Línea de producción. Sí, ¿no? Dos. Tenemos un 2. Bien, 2. Y criticidad del equipo, 3, ¿no?
Yo también lo pondría por acá, ¿no? Esto quizás no me interese mucho, o sea, sí puede o no haberlo, pero yo creo que esto sí. Al momento en el que ya estoy generando paros, sí voy a tener, por supuesto, no voy a cumplir con la meta, ¿no? Vamos a dejarle que del 3. Ok, entonces, ¿cuánto nos da? 12, ¿no? Sí, 12. Bien, ahora, uno último para que distingan ahora sí cuando es, creo que este también se los he mencionado, muy común y que como un ejemplo. A ver, el sistema contra incendios en el cuarto de bombas, aquí, ¿no? El común, el problema que puede siempre existir en este tipo de sistemas. No se activa la bomba George, ¿no? Es decir, esta bomba en modo automático hace que si ocurre un incendio, inmediatamente actúe el sistema para atacar la emergencia, ¿no? ¿Qué valor le damos ahora sí? 1. Sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ojo con, y por eso lo puse intencionalmente, ¿no? A propósito de que podamos distinguir cuándo puede ser una emergencia y cuándo sí clasificarlo en temas de paro, solo ya el resto, ¿no? Así es, 1. Y luego, ¿de dónde podrá venir esa solicitud? 2. Pues sí, ya es más, hasta de cualquiera de estos, ¿no? A lo mejor del área de seguridad que esté por acá, o del TEC, es más, a lo mejor hasta el mismo brigadista, ¿no? Nos está diciendo un brigadista que no funciona, ¿no? Entonces, vamos a dejarle, ¿cuál me dijeron? ¿El 2? Sí, ¿verdad? Sí, 2. Vamos a dejarle 2. Bien. Y ahora sí, en criticidad del equipo, 1. sí, son equipos vitales, como su nombre lo dice, sistemas de vida, ¿no? Entonces, el valor es 2, ¿no? Nos da como resultado NUCREC 2. ¿Y qué quiere decir? Entonces, con esos escenarios que estamos ya manejando de todas las solicitudes que se encuentra el Departamento de Mantenimiento y de esos diferentes rangos, que estamos viendo cuál es la primera que va a atender. Dice aquí, yo les puse, siendo 1 la prioridad más alta o lo primero a atender, ¿no? Bueno, no es necesariamente que no sea 1, pero sí el valor que más se acerca a la escala mínima, ¿no? Entonces, este sería lo primero que tenga que atender el responsable de mantenimiento, ¿sí? ¿Se entiende un poco? No sé, ¿quedó más claro de cómo aplicar NUCREC? Sí, maestra. Sí, Bueno, profesora. entonces, ahora, en cuestión de escalas, les dije, escala mínima, entonces, esto también es importante, o sea, ahí se los dejo como tip, sus escalas. Ojo también, analícenle acá qué escalas vamos a tener con cada una, ¿eh? Puede serles de utilidad en el examen, cuando les digan, o en algún problema, cuál herramienta te convendría manejar, ¿no? Simplemente vas viendo un número de prioridades, dices, aquí ni siquiera, ¿no? Ni siquiera es NUCREC, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo dónde se diferencia aquí con esto de las escalas. ¿Su escala mínima cuál sería, dijimos? ¿No? El 1, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces su escala máxima con que puede jugar NUCREC? ¿Hasta dónde? 64. Así es. Sería 64, ¿no? Hasta esos valores. O sea, alguno más que yo que yo llegue ya, le dejé encargado al técnico, al coordinador en turno de la noche, ¿no? Me ordenas todas las órdenes de trabajo que tenemos con base en NUCREC, ¿no?
llega muy contento el responsable de mantenimiento a la mañana siguiente y se encuentre con un valor de 72, 85, definitivamente estaría mal aplicado un UCREC, ¿no? O sea, ahí no va. La escala máxima en la que van a ir ponderados cada uno de los problemas presentados y evaluados con UCREC sería máximo 64, ¿no? El que dio el 64, ese déjalo, ya vemos hasta cuándo le toca, ¿no? Ya tiene esa prioridad o ese nivel de orden, ¿sí? Entonces, está más sencillo. Les digo, aquí ya tenemos, a título personal, les puedo decir que tiene más ventajas, que yo también me inclino mucho por NUCREC. Aporta bastantes beneficios a la industria y como les digo, generalmente este tipo de empresas, ¿no? También pequeña y mediana empresa. Entonces, y que nos da la flexibilidad de ir adaptando las definiciones o conceptos en cada una de sus categorías, pero pues ya tenemos esta principal base, ¿no? Y que les dije, bueno, rescatemos esto, ¿no? De dónde vino la creación de NUCREC, esta consultoría de especialistas en mantenimiento en el que fueron ya estudiando diferentes problemáticas en la industria, ¿no? Entonces, y su fórmula, o la fórmula que nos ayuda a trabajar lo NUCREC, necesidad de urgencia por rango del solicitante, por criticidad del equipo, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay dudas, pasamos a ver otra más. Yo creo que podemos ver voy a duplicarla. Porque sería la última sí, aquí tengo una. A ver, esta de Lili, ¿no? Como les digo, ya hasta aquí terminaríamos con esta última herramienta a relacionar, ahora sí, todas las que venimos trabajando, ¿no? De recursos, gastos, de mantenimiento, prioridades, ¿no? Sistema multiplicador. Y lo mismo va a suceder aquí para que no perdamos el hilo de qué es esto de Lili. Quizás ustedes dicen nombres muy raros, ¿no? Que a lo mejor hasta en internet, bueno, a lo mejor hoy ya en internet sí, si le ponemos NUCREC, aparezca el libro que está de Pixar, ¿no? O material que se tenga ahí de algunas tesis. No, en ese tiempo no, mi tesis no, ni siquiera fue compartida ahí en internet. Pero mi tesis, por ejemplo, incluye todo esto. O creo que ya ahora los edificios, ahí el edificio de graduados, la biblioteca, creo que eh, después pasó a esto, ¿no? A subir mucho material ya de tesis elaboradas y que mencionaban ya algunas herramientas, ¿no? O bueno, los que nos pudimos titular también de esto, ahí también se ve la aplicación, ¿no? Y yo les digo, Eli Lili, bueno, si ustedes lo buscan, ¿de dónde nació esto? Déjenme ponerle aquí Eli Lili, acá, ¿no? ¿Qué es Eli Lili? Eli Lili nació y tiene el atributo o los derechos de autor de esta compañía, ¿no? Eli Lili Company, es la empresa farmacéutica, no es la de, hay otra que se llama las galletas Lili, ¿no? Son unas rosquillas. Esas también, esas me gustan. Esta de Eli Lili está creo que en Tlalpan, esta compañía, por ahí la he visto. Sí, miren, calzada de Tlalpan. Esta compañía farmacéutica, aquí compañeros como ustedes, pues comenzaron a trabajar los esquemas o la propuesta de herramientas de gestión de mantenimiento. ¿Dónde me quedé? Acá. Entonces, ya venían haciendo una adaptación con NUCREC y todas estas propuestas, ¿no? Y como parte de los proyectos de investigación, pues se le propuso a la empresa el poder trabajar con o hacer la adaptación de una herramienta
adaptada a las necesidades de la compañía. Esta compañía, Eli Lilly, farmacéutica, y que pues tenía aquí bueno, específicas cuestiones de mantenimiento en el que la UPIXA trabajó un convenio de investigación y pues aquí se desarrolló la herramienta, ¿no? Compañeros, les digo, como ustedes y que incluso hasta de esto pudieron titularse, ¿no? Entonces, Eli Lilly, con la misma lógica que llevamos, son herramientas, ¿sí? Es una herramienta de administración del mantenimiento que también nos la vemos aquí venimos haciendo fórmulas, ¿no? Bueno, ni fórmulas, porque es nada más estamos multiplicando, ¿no? Fórmulas hay que meterle integrales, diferenciales, las cosas que nos hacen batallar los maestros. Entonces, esta de Lili se le incorpora, bueno, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántas multiplicaciones llevamos? Llevamos la de ICGM 2, tercero, ¿no? Se incorpora como un tercer sistema, adicional a ser una herramienta, un tercer sistema multiplicador, ¿sí? Un esquema similar que ahorita vamos a plantear. Entonces, es una herramienta de administración de mantenimiento. Bueno, ya les conté ahí la historia, luego creo que en el apunte que les doy ahí viene un poquito más de historia. Yo con que les haya mencionado esto de dónde vino, creo que ya podemos relacionarlo o decir por qué el nombre tan raro aquí en la materia, incorporándose como un tercer sistema multiplicador. Bien, entonces, Eli Lilly, dado que dijo, vamos a continuar trabajando con sistemas multiplicadores, pero voy a utilizar también las bases que ya traes aterrizadas, verificadas, comprobadas en campo, y que también hemos visto las ventajas y beneficios que han aportado a las diferentes problemáticas de mantenimiento, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar el IRIRI, también se requiere el apoyo, dijimos, en el anterior, de ICGM simplificado, ¿se acuerdan? De la conformación de un equipo de trabajo, ¿no? O un comité, ¿no?, específico para que trabaje la herramienta. Y hay una característica principal para que vayan aprendiéndose esto. Acá decíamos que NUCREC era esto, ¿no? Como que lo distingue estas solicitudes, ¿no? Que vengan del rango del solicitante. Con Eli Lilly hay un factor específico que son las famosas, lleva acento, órdenes, ¿no? Órdenes de reparación o bien órdenes de trabajo en otras empresas, pero es lo que maneja mantenimiento, ¿sí? Ya sea conocidas así, órdenes de reparación o tu OT, ¿no? Tu orden de trabajo. Entonces, vamos a ponerlo también con negritas, porque hasta con azul. Es de donde vamos a partir para utilizar estos datos, ¿no? Luego vemos formatos o cómo se especifican ahí las órdenes de trabajo que contienen, cómo se va el flujo de información, ¿no?, reflejado en una orden de trabajo hasta llegar a la atención del recurso, ¿no? Entonces, pero vamos a ocupar de eso un dato esencial que puede llevar una orden, así como han ustedes trabajado en otras asignaturas, ¿no? En lo de inventarios, tarjetas, todo esto. Aquí no estamos pidiendo datos desconocidos o fuera de lo común, sino que contiene una orden de trabajo o el dato esencial del que vamos a utilizar en las órdenes de trabajo van a ser los datos de hora y día, de la solicitud, ¿sí? Entonces, estos datos lo voy a poner acá. Estos datos que ya vienen en la orden de trabajo, Eli Lilly dice,
son los que me están dando problemas, ¿no? Porque tengo en el escritorio tantas órdenes de trabajo y no sé cómo no planear mis actividades con base en este factor, ¿no? Hasta el momento que llevamos vistos o la atención de algunas problemáticas de mi departamento, aquí en el ILILI, me ayudó esto del rango de los solicitantes, me ayudó lo del código máquina, pero hay situaciones que todavía no puedo arreglar con este factor, ¿no? Entonces dice, el ILILI dice, tráeme tus valores de equipo. Entonces, tráeme el valor del equipo que ya vimos en código máquina y dame otro que también lo relacionamos con le llama con el situacional. Voy a utilizar esas escalas, dice así. Entonces, y a este de datos de hora y día de la solicitud le voy a llamar un factor antigüedad. Entonces, lo que busca el ILILI es trabajar con este factor antigüedad. Es decir, los datos de hora y día de la solicitud. Oye, me distrae un ruido que estoy cerca de la ventana y ruido de música. Aquí me molesta, la verdad. Valor del equipo. A ver, se trae Eli Lili dice, dame tu valor del equipo. ¿Cuál era? Del código máquina hasta el 10, ¿no? Las escalas. Sí. Sí, del 1 al 10. Y dice, ayúdame también con el que ya vienes utilizando, que es el NUCREC. Voy a tomar estas escalas que ya trabajaste, que diste tú del 1 al 4. Y a eso yo le voy a denominar valor situacional. Entonces, mi valor situacional va a estar con escalas del 1 al 4. Y dice, con base en estos dos, tanto mi equipo y situacional, voy a utilizar los más altos, ¿no? O sea, para definir órdenes, y ahorita vemos ejemplos. Tampoco enredado ni luego cuesta trabajo, pero a lo mejor con el ejemplo queda mejor. Déjenme copiar este de acá porque ya se descompuso el color. Bien, y con el factor antigüedad dijimos. Entonces, tomadas esas bases, el ILILI establece que los números más altos, déjenme escribírselos para que no se enreden luego con la misma teoría que les voy a subir. Ahí viene también la explicación, pero aquí es mejor si lo vemos de una vez con ejemplos, para que no se enreden. Los números más altos van a recibir o reciben la más alta prioridad. ¿Sí? Ahí con eso le van a ayudar a definir sus actividades. Y nos dice el ILILI que si va a estar utilizando estas escalas ya numéricas, ¿cuánto nos daría? Y dice que es un sistema multiplicador. ¿Qué valor tendrán sus emergencias? ¿Qué valor máximo con estas dos escalas? ¿40, supongamos? Sí. Sí, 40. Así es. Entonces, dice, sus emergencias van a lograr inmediatamente el 40, ¿sí? Logran el 40 inmediatamente. Entonces, voy a rescatar todavía los más altos reciben la más alta prioridad y sus emergencias trabajan con el número 40. Bien, ahora vamos a utilizar esto que les digo de factor antigüedad, porque pues sí que ya estoy clasificando equipo o situación, pero este dato, ¿qué nos dice? Vamos a poner, y a lo mejor ahorita les incluyo otro, un primer ejemplo. A ver, tenemos una orden
una orden de reparación o una orden de trabajo. Orden de trabajo, vamos a ponerla así. Mi orden de trabajo dice que necesitamos hacer, vamos a ponerle cambio de partes o reemplazos. Reemplazo de un rodete, de partes móviles igual, una leva, por ejemplo. Una leva soporte en parte rotativa de etiquetadora. Podemos incluir cualquier máquina, ¿no? Entonces, ahí tiene el problema. Y lo que hace, ahora, ¿cómo lo trabajaría? ¿Cómo se trabajaría con el Lili? Ahí está mi problema, ¿no? Ya mi orden emitida para atender. Entonces, dice, ¿qué factor de antigüedad tiene? El factor antigüedad lo va a ir estableciendo el día y la hora. Antigüedad. Entonces, para esto, el área de mantenimiento lo va a ir asignando. Yo le voy a poner aquí el nombre para que sepan o se acuerden de dónde salió, ¿no? Ellos lo van a asignar, el mantenimiento le va a decir, él va a tener este factor antigüedad va a tener una prioridad inicial de, supongamos, las órdenes que ha recibido en el día. Esta obtuvo con base en la hora y día, obtuvo una prioridad con valor, vamos a darle 29, ¿no? Y ya. Entonces, y luego dice mantenimiento que este trabajo, con base en la hora y día que recibieron esa solicitud, mantenimiento le tiene que establecer su fecha de ejecución, ¿sí? Entonces, mantenimiento va a decir, esta la voy a hacer, como me llegó en este orden, y ya conforme al plan que traemos, la voy a atender en los próximos 8 días, por ejemplo. ¿No? Ahí está. Entonces, con estos datos tenemos que empezar a trabajar para sacar, a través, como dice el sistema multiplicador, para trabajar con un factor que nos va a determinar una planeación, ¿no? O al menos le va a permitir al departamento de mantenimiento tener así como una aguja, casi está llegando a la emergencia, ¿no? No queremos que nuestras órdenes de trabajo o de reparación lleguen al valor 40, ¿sí? Entonces, empieza a trabajar con los datos, pero sí toma en cuenta aquí estos valores, ¿no? Si dice que no queremos, voy a tomarlo incluso como constante, no quiero que esta orden de trabajo se me haga una emergencia, ¿sí? Entonces, se deja el factor 40, que ya vimos de dónde salió, ¿sí? Y qué explicación tiene. No quiero que se me haga una emergencia. Entonces, ponemos el 40 como constante, sería menos, ¿qué factor antigüedad tiene la orden de trabajo? Tiene un factor antigüedad de 29, que hay que borrar este. Tiene un factor antigüedad de 29, ¿sí? 29. ¿Y qué fecha de ejecución? Entonces, la fecha de ejecución, todo esto va a ir entre la fecha de ejecución. Dice que lo voy a atender en los próximos 8 días. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esto? $1.375. Así lo voy a dejar, ¿no? Un punto, o lo podemos redondear, 37 o casi el 1.4, ¿no? Generalmente. Bueno, entonces, este factor que nos está dando, si ustedes lo van sumando, bueno, ya llegamos
cerramos. 30, no los en la hora y el día que las recibimos, ¿sí? Entonces, tú le vas asignando, esta me llegó a las 3 de la tarde, estas a las 3:30, hasta 4, y le vas asignando ese orden Ok. secuencial, ¿sí? Pero parte de eso. A lo mejor mantenimiento, y aquí una base, vamos a poner igual como parte de del objetivo de esta herramienta, con los planeadores, ¿no? Nos permite planear las actividades de mantenimiento. Generalmente, el departamento de mantenimiento trabaja así. Tiene su planeador, ¿no? Que está dedicado, no se mete ahí a los fierros, es decir, sí a lo mejor baja a campo a validar qué tipo de actividad se va a realizar, si es predictivo, si es algo rutinario, ¿no? O incluso correctivo. El planeador conoce, por supuesto, del tema técnico, y él es quien está más en escritorio, ¿no? Está más a través de bases de datos, organizando el trabajo del día a día, ¿no? Entonces, este planeador pues, es el que va a asignar ese número 29 o esa prioridad inicial, pero ya vimos de dónde parte este factor antigüedad, de la hora y día en que recibimos esa orden de trabajo, ¿sí? Y lo mismo la fecha de ejecución. Entonces, no sé, pongamos otro. Un equipo, ¿no? Que obtenga un valor de 9 inicial, ¿no? Como su prioridad inicial o valor inicial. Va a ser su factor antigüedad. Y luego va a tener también trabajos pendientes y el encargado lo programa para realizarlo. Va a decir, hay ya trabajos pendientes, tuvo una prioridad inicial o un valor inicial de 9, pues lo voy a hacer hasta dentro de 25 días, ¿no? Porque ya también hay otros pendientes. Entonces, el valor antigüedad, bueno, también les voy a poner por acá otra fórmula, yo creo que aquí mismo, a lo mejor para que tengan más referencia o no estén viendo de dónde sacamos los números, se los voy a poner así como con fórmula. El factor antigüedad podríamos sacarlo, vendría siendo o obteniéndose un valor máximo menos valor obtenido. Ahí está. Todo esto entre los días para su ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro podríamos agregar aquí? Entonces, este factor, ¿no? Ya el que obtuvimos, se aplica al valor en cada día, de tal manera que ya cada día va a ir incrementando su valor y en algún momento pues va a rebasar la prioridad de otros equipos programados, ¿no? Entonces, en eso consiste, más que nada, la planeación de las actividades. Quieren ponemos otros, y a lo mejor con escalas. Podríamos ordenar aquí o armar una tablita para que tengan más claridad. Un valor para que se acomoden los días, ¿no? En una que diga días, valor inicial y otra el valor que nos está dando, ¿no? El valor ya máximo, este factor de ponderación. Entonces, vamos a tener ya, si en el día 1 no hice este trabajo, le voy aumentando esto y vamos viendo cómo esa actividad, si no se ejecuta en el lapso correspondiente, llega a ser o llega a convertirse en emergencia, ¿no? ¿Qué otra cosa habría que rescatar de Lilili? Como les digo, se ve un poco, a lo mejor cueste más trabajo comparadas con las que ya hemos visto, ¿no? Que acá tenía ya bien establecidas escalas. Y aquí dependemos de datos que pueden surgir les digo, todos los problemas que tiene la empresa, el departamento de mantenimiento. Y el objetivo de esta herramienta, pues, es basarse en un orden con días y horas,
para que me permita planear esas actividades de mantenimiento. Entonces, él y Lili quizás dicen, es que como que a lo mejor no, o estarían pensando, yo haría eso en lugar de ustedes. Hoy, ¿qué tenemos en la industria? ¿Cuánto ha avanzado en cuestión tecnológica, ¿no? En adquisiciones de software. También cuando entremos a la unidad 3 y 4, que vemos ahí algo de softwares de mantenimiento, pues dices, pues si ya todo esto me ordena, yo lo ingreso a SAP generalmente, ¿no? Un sistema de estos, y me salen ya mis órdenes de trabajo para atender, claro, pero estamos hablando, como les digo, no olvidar este tipo de industrias pequeñas y medianas, lo mejor, y ahorita me voy a centrar en que Eli Lilly no es una empresa pequeña o mediana, ¿no? Se considera empresa grande la representación que tiene o hasta a nivel internacional. Y ejemplo, vamos a tomar una empresa, está la Coca-Cola. Pues imagínense cuántas órdenes de trabajo recibe Coca-Cola en el lapso de una semana, ¿no? Y cómo organiza estas órdenes de reparación. Sí, hay un software. Lo mismo tenía el Lilili o lo mismo tiene el Lilili. Pero hay a veces, cuando vemos esto de softwares de mantenimiento, ventajas o desventajas de softwares de mantenimiento que el mismo sistema o el mismo software no nos puede agregar este valor, ¿no? Entonces, sí era una problemática específica de Lilili que a pesar de contar con software que no mostraba esa flexibilidad o ese cambio de datos en decirle, ojo, porque cuando llegues a estas escalas vas a tener una emergencia, ¿no? Entonces, por eso se le vio la ventaja en cuestión de la aplicación de esta herramienta, que a pesar a lo mejor de tener herramientas sistematizadas como el uso de un software de mantenimiento, en algunos casos no nos es suficiente para el departamento de mantenimiento, ¿no? A veces no tenemos toda la solución en un software, ¿no? Como es el caso, y por eso la creación también de la misma. Ahora, pensemos también nuevamente en pequeñas y medianas empresas que tienen que realizar inversiones fuertes de, para adquirir una licencia, un software de mantenimiento y pues que esto ni siquiera lo contemplan, ¿no? Hoy cómo trabajan las empresas, les digo, bueno, ustedes mismos donde estén seleccionando parte del proyecto a elaborarlo, ¿no? ¿En dónde vemos esto? ¿Cómo está funcionando el departamento de mantenimiento? Ni siquiera llega software, llega a su Excel y sin el Excel no hacemos nada, ¿no? Hoy también se lo pongo de ejemplo en esta compañía de Bonafont, el grupo Danone. También los planeadores sacaban su Excel y así es como, a pesar de que la empresa sí tiene un software de mantenimiento, ¿no? Un SAP, y que todo estaba programado, que también llevan estas órdenes, son también para cuestiones de auditoría, llevan una trazabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con trazabilidad? Datos en el que estoy dando la atención a mis clientes internos, ¿no? En el que esa trazabilidad, en el momento en el que yo reciba una auditoría, tiene que estar verificada aquí, ¿no? El área de producción dijo que mantenimiento hizo el mantenimiento mayor en toda la línea. Vamos a verificar qué día y hora. Y sí, son auditables, llevan todos esos datos de trazabilidad, ¿no? ¿Qué cadena de rastreo tienen? Sí lo hizo en producción, quién lo aprobó, cuántos montos se aprobó. Entonces, para eso también es parte de ventajas, les digo que pues la misma empresa tiene que ir adaptando y que no necesariamente nos satisface del todo un software de mantenimiento, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Eli Lilly? Dice, aprovechó lo que ya se venía trabajando, se basa también en RIME, porque estamos ocupando esto. Dice aquí que generalmente
bueno, agarra su código máquina y se toma el otro del código trabajo, pero le cambia la escala utilizando la de NUCREC, ¿no? Del 1 al 4. Y así es como decide él llevar una escala de ponderación en estos valores para identificar emergencias. Adicionar nada más este factor antigüedad, ¿no? Que tiene también, ustedes pueden estar pensando, pues Eli Lilly creó esto, no, no es que se haya creado así al dedazo, ¿no? O sea, ¿por qué se basó en esto? En estas dos escalas de RIME y de NUCREC, porque ya son herramientas probadas en cuestión de los escenarios que estamos dictando aquí con las emergencias, ¿no? ¿Por qué no le dimos en lugar del 10 un 100? Porque ya bajo estas escalas están verificadas en que corresponden a la atención de un escenario de emergencia y que que Lili lo llevó también a esta misma herramienta, pues se llevó a verificación y a validación, ¿no? Es decir, es una herramienta probada en campo y, que atravesó por todo esto, ¿no? Un proyecto de investigación, un proceso de estudio y pues también la aplicación ya de el impacto, ¿no? El impacto que tuvo esta herramienta en la gestión de mantenimiento. ¿Qué otra cosa podríamos rescatar de aquí de Lili? Vamos a poner aquí como sus beneficios o ¿por qué decimos también que es un sistema multiplicador? Que si no, creo que también vienen en el apunte, a lo mejor no tan claro, pero sí quiero que se les quede aquí muy bien definido. ¿Qué prioridades va a atender el Lili, ¿no? A ver. Pongámosle así, define o se basa en la definición de prioridades para ese sistema multiplicador que estamos diciendo, que de hecho es el tercer sistema multiplicador progresivo, aumentémosle, quedando como sigue. Y vamos a decir que se basa, hay 5 aspectos aquí que considera. Primero, obviamente está considerado acá en todos estos escenarios con la escala, cuando pone en peligro la vida de las personas, ¿no? ¿Qué más? Con trabajos urgentes, así lo va él visualizando en una clasificación, ¿no? Trabajos urgentes. Estos trabajos urgentes lo pone como que deben realizarse, son los que deben realizarse, ya les delimitan una ventana de tiempo y dice que deben hacerse dentro de las próximas 24 horas. Trabajos urgentes. Otra como los esenciales, ¿sí? Esenciales, aquí también hay un pero, ¿no? Pero, o sea, sí no va a ser urgente, sí es muy necesario que se realice este trabajo, pero la conclusión de ellos o de los mismos no es crítica. Sí es esencial, ¿no? Pero no me va a impactar en esto, no me pone en peligro algo. Crítica. ¿Qué más? Otros los programados, trabajos a ser programados, pero no son urgentes. Hay otro. Y estos, obviamente, ¿no? Acá. Todos aquellos que requieren planeación. Planeación.
así. Obviamente estos que requieren planeación, pues lo vemos reflejado ya en un plan de mantenimiento, ¿no? Ya sea preventivo, ¿no? Son generalmente en periodos más o menos prolongados, ¿no? Cuando sucede para detener detenidas las máquinas. Entonces, y estos hay que también diferenciar. Sí está programado, pero no es urgente, puede todavía pasarse. Entonces él y Lili se basa así como en estas principales definiciones de prioridades y en realidad lo que busca o su objetivo principal es eso. Dadas esas definiciones de prioridades, planear sus actividades de mantenimiento, ¿no? Tomando en cuenta un factor antigüedad. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende, Lili? ¿Dudas? ¿Podríamos hacer un ejercicio, profesora? Sí, vamos a poner si quieres otro con los Ujú. días, O sea, porque también me preguntaba, ese 1.37 ya es el dato que obtendríamos. sí, es tu constante. Ok, ¿Mm? porque me quedó duda, ¿en qué momento vamos a utilizar el valor del equipo o la escala del 1 al 10, la escala del 1 al 4? No se va a utilizar, ya lo ¿No? dejas así. Ujú, ok, ¿Mm? bueno. ¿Cuánto les da hasta transcurridos? Aquí dijimos los 8 días. Tendríamos que ir Multiplicando. multiplicando. Quiero ver. Ujú. Sí, entonces por eso les digo, este va a ser como mi valor constante. Este va a ser mi valor constante, ¿no? Que no queremos que llegue a esas emergencias. Y con base también en este dato, cada día que pasa es como la cuota de intereses, ¿no? Cuando no haces pagos, ¿no? Están los intereses corriendo día tras día. Lo mismo aquí, pero aquí ya que se te hace una emergencia que te deja fuera de operación el equipo. Sí. Sí, les digo, está media, a diferencia de estas, ¿no? Por no guiarnos en una escala, pero dependemos de estos datos. O sea, ¿qué pudiera venir en examen? Un ejemplo con todos estos datos del problema, ¿no? Y decir cuál sería o obtener el factor antigüedad con base en esta situación, ¿no? Entonces no se preocupen tanto por eso o bien explicar la herramienta, el desarrollo de la herramienta, en qué se basa, cuáles son sus características principales. ¿Sí? ¿Quién más? ¿No? Está sencilla, pero realmente con esas acabaríamos como sistemas multiplicadores y les recomiendo vayan armando como su mapa mental o ya su guía de estudios con cada una de las herramientas, qué beneficios, qué ventajas, cuál es el factor que las caracteriza, qué las diferencia entre unas y otras, cuáles son sus escalas mínimas, sus escalas máximas, ¿sí? Y yo creo que podemos cerrar con ya no más multiplicaciones, pero sí vamos a hacer otra más. Vamos a hacer otra acá. Hay una que es como para darle el cierre a estas primeras herramientas, que también tuvimos la creación a través de la implementación del modelo de diagnóstico y se le denominó análisis de componente crítico. Esta de análisis de componente crítico, voy a copiar
También toma como referencia la base, que dijimos que ya traemos desarrollada, ¿no? Esta base que considera, bueno, esta sí la voy a dejar acá, ahí. Análisis de componente crítico. Una herramienta de administración del mantenimiento que nos ayuda, obviamente trabaja, como su nombre lo dice, con lo relacionado a componentes críticos, los plasma en dos tipos de recursos, ¿sí? Una en recursos vitales o bien importantes. Esto ya lo tenemos también dominado, ¿no? Entonces, esta herramienta no considera los triviales, pero dice, voy a basarme en este tipo de recursos para analizarlos de tal manera que me permita identificar actividades que me podrían generar una falla, ¿no? Y cómo me voy a anticipar a la falla. En eso se basa. Entonces, el formato se hace muy sencillo de trabajar. Ahorita lo muestro. Y acomodo toda la información también que les voy a subir, que es poquita, ¿no? Nada más Nucrec, Lili, creo que ICGM. Déjenme abrir el formato. Y si no tengo ahorita el formato a la mano, lo vamos haciendo. Ya. Ok. A ver, hasta puede ayudarme a... ¿no? Ya encontré el formato hasta con ejemplo. Se va a ver mejor aquí. Ya ni voy a empezar a llenar ahí. Entonces voy a pasarme acá al PDF. Lo voy a hacer más grande. Miren, entonces se basa así, en un formato, en una sola hoja, lo que nos da esta herramienta que busca también practicidad, pero finalmente identificar esto, ¿no? Tener un análisis de estos componentes y decir cómo me voy a anticipar a la falla tan solo con 3 aspectos principales. Es como cuando también trabajamos matrices de riesgo, que decimos, al menos dime el top, tus 3 principales riesgos en los que puedes incurrir en pérdidas importantes en la compañía, ¿no? Bien, entonces, como su nombre lo dice, ahí lo que les empecé a describir, se basa o analiza solo recursos vitales y recursos importantes, ¿sí? Lo divide en 2 secciones. Una para trabajar los datos generales del recurso y en otra para incluso poder incorporar aquí el dibujo del componente, ¿no? Muchas veces, supongamos aquí tenemos ya sea una sopladora o una llenadora y la parte del componente crítico que vamos a analizar, ¿no? A pie de máquina y demás. Bueno, entonces, el ejemplo nos dice, es una máquina recta, Yuki, responsable del análisis, la persona de mantenimiento, fecha, antecedentes, y aquí es algo muy, muy común, ¿no? Quizás podemos mejorar los términos, ya con mucho más información. Antecedentes, dice, este tipo de máquina se descompone frecuentemente, ¿no? Si aquí ya viene el instrumentista o el técnico o el dueño de mantenimiento de esta línea, él va a ponernos aquí antecedentes. Esta máquina constantemente ocasiona paros de producción por falta de comunicación en dispositivos o en el panel en el sistema de control de la máquina, ¿no? Sistema de comunicación o en la interfaz de la máquina. Entonces, bien detalladito aquí, ¿no? En antecedentes. ¿Cuál ha sido la problemática o la situación por la que estamos enfocando esfuerzos a llevar a cabo un análisis de esta máquina, ¿no? Y generalmente, pues, como les digo, es eso, quien está presentando más problemas.
Se anexa el dibujo, generalmente partes mecánicas, a veces diagramas, ¿no? Si es necesario incluir un anexo, se incluye el mapa de puentes de comunicación o el diagrama de instalación de la máquina, ¿no? Manuales, hasta ahí. Y nos dice, procuramos llevarlo hasta el 3, el análisis hasta las 3 principales, las 3 partes esenciales o componentes de la máquina en orden de prioridad que podrían generarnos fallas importantes, ¿no? En este caso dice, la máquina en sus componentes, como la banda, el motor y los tensores de hilos, es donde estoy presentando la mayor parte de los problemas. ¿Qué modo de falla me está dando? La banda siempre viene a tronarse, ¿no? Rotura de banda. ¿Cuál es la causa de esta falla? Un alto desgaste, ¿sí? ¿Cómo puedes anticipar esta falla? Ya sea con una verificación, ¿no? Del desgaste, apariencia de la banda, o bien también información del fabricante, ¿no? Tiempo de vida útil. Es como los del auto, ¿no? Cada año tenemos que estar cambiando las bandas de distribución, ¿no? En el auto. Igual, sí, por recomendaciones de fabricante, hay un método para anticipar la falla. Siempre debe haber, ¿no? Siempre debemos tener una verificación aquí. Y luego, tiempo estimado de recuperación, es decir, si se rompe la banda, ¿cuánto tiempo le invertirías a esta actividad, ¿no? Para disponer el recurso. O sea, me dejas la máquina fuera de operación 15 minutos y entrego la máquina en ese espacio de tiempo. ¿Sí? A eso se refiere con tiempo estimado de recuperación. Efectos secundarios. Puede ocasionar paro de la máquina por obvias razones. No funciona uno de los componentes. Disponibilidad y costo de refacciones. Bueno, pues sí, en cualquier, bueno, es muy común encontrar este tipo de componentes y generalmente de bajo costo. Tiempos estimados de abastecimiento de refacciones. Esta es la disponibilidad ya que al tiempo se va sobre pedido y hasta ahí, ¿no? Vamos a ir analizando los otros componentes. Motor, tensores de hilos. Creo que la problemática es muy similar, solamente que en el motor, a diferencia de banda, pues aquí sí tendríamos esto, ¿no? El costo de refacciones es alto, no es lo mismo, no es también, requiero a lo mejor proveedores especializados. No me llevo los 15 minutos que estoy diciendo, es más, te dejaría la máquina fuera de tiempo una semana, imagínense, ¿no? Entonces, y tengo que recurrir a esto, a un proveedor externo. Y con el tensor de hilos, lo mismo, aquí no, su falla no es a manera de falla en un componente, pero sí en que si se ocasiona un desajuste, me implica por acá todos estos efectos secundarios, ¿no? Calidad de la puntada, me afecta toda la producción, ¿no? Entonces, y tiempo estimado de abastecimiento de refacciones cuatrimestral. Bueno, hagamos de cuenta que todo esto que nuestro análisis de componente crítico crece de esta forma, nada más que esta columna ya no cabe ahí, y seguimos analizándola, ¿no? Tipos de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento requiere la banda? Un correctivo, motor y tensores. Todos obviamente son correctivos por las fallas que estamos especificando. ¿A qué se refiere con estándares? Esto de estándares no es más que el orden en el que van asignados mis componentes o en el que yo fui haciendo el análisis, ¿sí? Para mi componente 1 de 3, el 2 de 3 y el 3 de 3, ¿sí? Y en ciclo. En esto de ciclos se refiere a de estos componentes, ojo, ya no del recurso, sino de estos componentes, cómo le estás dando la clasificación con base en tipo de recurso. Uno sería el vital, el motor sería importante y el tensor de hilos sería trivial.
¿sí? No, aquí no es más que nada la clasificación de recurso, pero se le llama ciclo. ¿Sí? Que pudieran tener duda. ¿Y aquí de dónde lo obtuvimos? Está sencillo. Y bueno, aquí ya nada más se les asigna el nombre del responsable que va a atender la tarea, ¿no? Ya sea mecánico, eléctrico, instrumentista, el de lubricación, y así respectivamente. Entonces, parte de estas herramientas vienen también a complementar lo que ahorita vimos de todos los sistemas multiplicadores, sin necesidad de utilizar ya códigos o fórmulas. Pero partimos de nuestro inventario de conservación, ¿no? Y recuerden, un análisis de componente crítico solo lo podríamos ver aplicado a recursos vitales e importantes, pero en la clasificación de sus componentes podemos llevarlo a cabo con las 3 que venimos ocupando de tipo de recursos, ¿sí? Entonces, está muy sencilla, ¿no? La verdad es que es muy útil. ¿Dónde se puede implementar? Bueno, en cualquier tipo de empresa, ¿no? Generalmente también se cuenta con fichas o se le llama como bitácoras de cada maquinaria, es como con nosotros cuando vamos al doctor, ¿no? Que ya nos tiene nuestro expediente médico, ya sabe por dónde, qué dolencias tenemos, qué padecimientos, es algo muy similar, ¿no? Y perdón por el ejemplo muy burdo, pero lo mismo con la maquinaria. Entonces, simplemente que mantenimiento tiene en su gestión de documentos esta elaboración de informes, por decirlo así, esta elaboración de fichas, cuentan o se puede ver reflejado en carpetas en las que ya el departamento ha realizado su mismo análisis de estos componentes, ¿no? La verdad es que también aporta beneficios cuando se integra un personal nuevo al equipo de mantenimiento, ¿sí? Generalmente técnicos, los especialistas, y tú vas y lo puedes ubicar. La verdad fue muy satisfactorio verlo aplicado en las empresas, el ver cómo tenían elaboradas sus carpetas para solo este tema, ¿no? Análisis de componentes críticos, así como la ficha o el expediente, y en una sola hojita, bueno, bien bonita, ¿no? Acá o fotografía de la parte del componente y todo lo que vamos a estudiar. Y que es más, y ordenado hasta por líneas de producción, ¿no? Por eso les digo, beneficios en cuestión de la mejora de actividades de la misma gestión del departamento, ¿sí? Se incorpora un nuevo integrante, vete a las carpetas, ¿no? A las fichas que en las que ya sabes a qué recursos tienes que ponerle cuidado, ¿no? En cuáles tienes que estar atrás de almacén verificando que esté colocado tu pedido para que puedan surtir la refacción, ¿no? ¿Cuándo va a llegar y cuándo tenemos aquí en inventario o en almacén la disposición de la refacción? Entonces, este tipo de detalles, y fíjense, sin necesidad de llegar a software, sin necesidad de programar, ¿no? ¿Cuándo podemos adquirir o cuándo se nos va a romper la banda? Entonces, con base también en datos que nos está aportando la herramienta, ¿no? Como efectos secundarios, y a manera más ilustrativa y más fácil de ir distribuyendo la información, la verdad es que se obtienen muchos beneficios de este tipo de herramienta, ¿no? Para no hay como tal teoría, es más que nada como les digo, son creaciones que se fueron adaptando a de los diferentes proyectos de investigación, y pues se utiliza nada más el formato, ¿no? El formato, en lugar de que yo se los deje en blanco, se los incorporo así como, como parte de, ya incorporado con un ejemplo, y ya si ustedes buscan implementarlo también en el proyecto que van a trabajar, a manera de solo una hoja, ¿no? En la que podemos explicar esta herramienta. Y bueno, lo demás ya es parte de ustedes, que podemos incorporar todo esto de beneficios, ¿no? ¿Qué beneficio aportaría una herramienta de este tipo?
dónde le vemos un campo de aplicación, cómo se desarrolla, qué analiza, cuál es el objetivo de el uso de este formato de análisis de componentes críticos. ¿Sí? Muy sencilla, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesora. Voy a copiar nada más ese para dejárselos ahí. Acá. Bien. Ahora sí, acá. Ya hasta me ahorré todo esto de escribir. ¿No? Igual lo pongo así como template o bueno, el mismo ejemplo. Bien, entonces con esto cerraríamos parte de las herramientas y hasta aquí haríamos una evaluación de conocimientos, ¿no? Ya para su primer parcial. ¿Qué temas voy a incorporar como bibliografía? Ya lo incluí de ICGM. Les incluyo ahora NUCREC, Eli Lilly y análisis de componente crítico. Sí, nada más. Creo que ya no hay otro que incorporarles. Déjenme verificar. Sí. Ya sé cuál me faltaría. Uno que me gustaría que leyeran para que lleguen también ya con un ejemplo más bueno, ya tienen suficiente, pero hay que rescatar algunas aportaciones que nos hace DONCE en cuestión de lo de conservación industrial. ¿Se acuerdan que vimos todo esto de los conceptos de preservación, mantenimiento y todo esto? Pero ya aquí él nos dice ya cómo va aterrizado hacia el campo, ¿no? El campo industrial o como ya con ejemplos muy particulares. El tema se llama así, futuro de la conservación industrial. ¿Cuál sería la tendencia? No son más que, ¿cuántas hojas son? 5. 5 hojas hasta aquí. Y que nos refleja ya nada más aquí los conceptos que ya previamente reforzamos, ¿sí? Preservación, mantenimiento, pero pues él ya los engloba desde su punto de vista y desde la metodología que él utiliza para trabajar los temas de conservación industrial, pues nos explica aquí de manera ya muy detallada y con algunos ejemplos específicos cómo se visualiza el futuro de la conservación industrial, ¿no? En cada uno de los conceptos. Entonces, esta también les incorporo a manera de lectura. No creo, es para que incrementen su habilidad de redacción, ¿no? Para contestar preguntas de examen. O sea, no va a ser necesario que hasta copien algo de aquí, no tiene caso, pero que sí lleguen con más conocimiento del tema, ¿no? Como les digo, ya que sea más fácil el que puedan ustedes redactar sin necesidad de ver apuntes y que con todo lo que les haya quedado claro, el concepto. Bueno, entonces yo creo que sí, hasta ahí podría yo exportar desde ICGM y de una vez lo hago. Entonces, si no hay dudas, podríamos. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios de cómo vamos a evaluar. Ahorita vamos a ver la lista y de cómo están nuestras fechas, ¿no? Profesora, solamente una pregunta. Ujú. ¿Le mandamos por mensaje de Teams los integrantes del equipo? Sí, como se les haga más fácil. Si tienen ahí su correo a la mano, desde ahí, me lo mandan a mi correo o en ya se los había puesto ahí, o por un mensaje de Teams me pueden ir diciendo, pero eso sí, pónganme la secuencia, por favor, porque luego ya Ok. no los tengo que estar buscando. Bien, entonces déjenme ahora proyectar la lista y nos ordenamos acá en tiempos. Ya exporté el material, ahorita nada más acomodo y subo lo que me haga falta, ¿no? Bien.
Nadie, bueno, espero que no tengamos, sí, no hay sorpresas aquí de que alguien no tenga derecho a examen o esto. Dijimos, esta sería, hasta aquí evaluaríamos conocimiento. El examen es el 3 de noviembre, creo que hay, que de acá hay jueves, sí. El lunes, si necesitan que nos conectemos, yo estaré aquí disponible a través de Teams. Me avisan alguien que necesite una aclaración en algún tema o ya con lo que van estudiando. Yo estaré disponible. Mi contacto igual. Espero ya tener aquí armados los equipos. ¿Cuándo es 31? Es lunes. Sí, sí, ya que todos me hayan enviado los equipos, los voy a poner ahí y ya me buscan cualquier cosa, para el desarrollo. Avancen, preferentemente avancen en lo que les dije acá, del desarrollo del proyecto o su primera información. Es 4IB77. Creo que también fui clara en el mensaje, al menos hasta dónde abarcar, lo que les proyecté aquí en Teams, en lo del ajuste del proyecto. Y si alguien tiene dudas o les digo, necesite que revisemos algo, que digan, cómo va nuestra introducción, o nos puede revisar, como que aquí no nos gustaron los objetivos o ya hasta aquí, ¿no? Entonces, utilicen el tiempo. También tienen otras materias, yo sé, y exámenes, pero si busquemos adelantar el trabajo hasta esa sección. El 11, el examen es asignado a través de Teams. Ahí vienen muy claras las instrucciones. No es necesario que nos conectemos así bien concentraditos cada quien, sin necesidad de estar viendo cámaras o algo. Pues no tiene caso, y esa distancia, ¿no? El tiempo es el que tenemos asignado en la clase. Y aquí sí, yo me veo de verdad saturada. O sea, no cuento con más disponibilidad de tiempo más que destino para las clases, ¿no? Y en esto necesito calificar. Entonces, como dijimos, no nos vemos, pero si alguien requiere asistencia, consulta, me busca a través de Teams y puedo apoyarles en los horarios que nos corresponden, para la asesoría y entregar el primer avance el 11 de noviembre como fecha límite. ¿Sí? Si no hay más dudas, ayúdenme liberando sus micrófonos para el pase de lista, por favor. Alonso, Presente, profesora. Celaya, Cobos, Presente, profesor. Cruz, Presente. Cruz Rodríguez, Presente. Cuauhtémoc, Presente. de la Cruz Prieto, Presente. Domínguez, Galindo Juárez, Presente. García Vázquez, Presente. González Rodríguez, Presente, profesora. Guerrero, Presente. Gutiérrez Reyes, Presente. Huerta Aragón, Presente. Jiménez Velázquez, Presente. Juárez Díaz, Leiva Castro, Presente, profesora. López, Respecto a la clase pasada, ya no le envié mensaje, pero es que ya no me pude, activar el micrófono. Ya perdí la red un poco. ¿quién? Leiva. Sí, Leiva, la de justificante. Ok, estabas ahí. Fíjense que a mí ayer nunca me había pasado, me pasó ya con los chicos del último grupo que tengo de 8 a 10. Me quedé sin internet. Hubo falla acá en la colonia y fue horrible. Me tuve que conectar al celular solo para cerrar la sesión y bueno, nunca me había dado fallas del internet. Bien, Juárez, dije, Leiva ya. López López Alvarado, Gutiérrez creo que se había quedado, profesora, presente. gracias. López Ornelas, Malaquías, Mosqueda, Presente, profesora. Maestra, Malaquías presente, maestra. No se quiso activar el audio.
Ok, Malaquías. Oiga, maestro, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Ujú. ¿Lo de los equipos se envía por privado? ¿Un mensaje o cómo? Sí, a mi correo me lo ponen o me ponen un mensaje ahí en Teams. Finalmente los veo. Luego, o sea, en el transcurso del día con todo el trabajo que tengo no puedo, pero en los espacios libres que puedo y ya pero sí veo todo leo, todos los mensajes, ¿sí? Me mandan un mensaje, a lo mejor no contesto ese día, no sé. Si me va bien y me libero de actividades, sí. Pero ahí los voy acomodando. Ustedes mándenmelo. Muchas Oliver, gracias. Presente, Oliver. sí dijimos Mosqueda, ¿verdad? Sí, profesora, aquí estoy presente. Bien, gracias. Palma, Presente, profesora. Pérez, Presente, profesora. Pino, Presente, maestra. Ramírez, Presente. Reyes Barajas, Presente, profesora. Rico Enríquez, Presente. Rizo Sebastián, Presente, profesora. Ruiz Márquez, Presente. Sánchez González, Presente. Sánchez Ramos, Presente. Sevilla Hernández, Presente. Tony, Presente. Tapia, Presente. Torres, Presente. Trinidad, Presente, maestra. Valencia, Presente. Vega, Venado Presente, profesora Vega. Presente, Venado. y Zamudio. Presente, Samudio. Muy bien. Bueno, ¿qué más me falta? Ok, ya nada más. Entonces, ahora me pongo a trabajar. Voy a ponerles acá. Déjenme poner una nota donde nos quedamos para ahí evaluar y que su examen ya esté considerado aquí. Bien. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, nos regalamos el tiempo que nos queda y cualquier duda, pregunta me van buscando. Y el día del examen antes les aviso. También les voy a poner ahí el comunicado que se va a evaluar en este primer parcial, ¿no? Para aquellos despistados o que digan que ahora que incluimos, unidad 1, conceptos, herramientas y pues problemitas que puedan venir por ahí, ¿sí? No pueden usar su material de apoyo, hagan su guía de estudio, pero pues casi no se requiere. La verdad es que se requiere más de la habilidad que tengan para redactar, para explicar un tema bien fundamentado. No quiero encontrarme con decepciones. Hubo uno de los primeros grupos, todavía cuando retomé las actividades de docencia, ese grupo cómo me decepcionó porque el primer examen, hagan de cuenta, comentábamos así una pregunta, temas que ya conocen ustedes, 5 S, por ejemplo. Define cómo se implementa la herramienta de 5S. Pues no nada más mencionaban así las 5S y ya. O sea, respuestas a un nivel que no se espera, ¿no? Un nivel en el que no se encuentran ustedes. Y así casi, yo creo que ni viniendo de preparatoria, ¿no? Entonces, les fue muy mal a ese grupo, porque en el nivel en el que ya se encuentran, les digo, debemos ir mejorando la habilidad de redacción, y dominio del tema. Cómo explicamos y cómo fundamentamos una toma de decisiones, ya con lo que hemos ahorita, con lo que sabemos, y ante una situación que te pongan en un problema, en qué basan sus decisiones y criterios, ¿sí? Así es que, y la teoría, pues, si me la explican ahí en el examen, sí pueden agarrar su guía y copiar el concepto, pero pues como que casi no es el fin, ¿no? Bien desarrolladitas las respuestas. No son tantas preguntas y bien es sencillo. Bueno, muy bien, pues los dejo entonces.
que les vaya muy bien también en sus otras materias. Suerte en